Decidí organizar la charla bajo 3 ejes centrales. Me pareció lo más interesante como para que podamos pensar duelo genético, aceptación de la donación y hablar con nuestros hijos acerca del origen. Vamos a ir viendo después paso a paso cómo todo está relacionado como si tuviera un hilo conductor. Frente a la sugerencia, indicación de donación, vamos a observar diferentes reacciones en nuestros pacientes. En una primera instancia, una situación de shock, un shock emocional, gran confusión, desconocimiento, desorganización, mucha incertidumbre, que es un sentimiento que va a perdurar y caracterizar todos los tratamientos de fertilidad, hasta que finalmente podemos llegar a lograr trabajo de por medio arduo, la aceptación. La infertilidad debe ser abordada de manera inter y multidisciplinaria. Todos los profesionales que nos dedicamos a trabajar en infertilidad es fundamental que estemos en contacto en beneficio de nuestros pacientes. ¿Qué les pasa a ellos frente a sentir algo puntualizado en su cuerpo, donde empiezan a pensar que tienen una falla, que algo les está pasando y se empiezan a preguntar por qué no logran un embarazo? Consultan a un centro especializado en medicina reproductiva. La consulta psicológica de acompañamiento es muy probable que surja en un momento posterior y puede ser dada en cualquier etapa del mismo. Frente a la necesidad de un donante, más allá del género, preguntas y temores van a surgir en los pacientes. Por ejemplo, cómo se seleccionan los donantes en cada centro, qué estudios se les solicitan. Hay muchas inquietudes en función de las enfermedades mentales o físicas que se pudieran transmitir, si se tiene en cuenta el grupo sanguíneo, por ejemplo, si los centros tienen obligación de guardar los datos. Aparecen también preguntas del orden jurídico, miedo a volver a fracasar, porque pareciera ser que la donación aparece como respuesta a todas las inquietudes, pero sabemos que tampoco es garantía, ¿no?, de lograr un embarazo a la brevedad. Nuevamente el miedo a que salga mal, porque hay algunos pacientes que vienen con una historia muy larga de tratamientos, y si otra vez nos encontramos con una beta negativa, ¿qué pasa? ¿Cómo seguir? ¿Cómo volver a comenzar? También inquietudes en relación al futuro hijo. Miedo al fantasma de sentir que no es mi hijo, miedo a sentirlo demasiado extraño, temores a no ser reconocido, si los querrá, temor al rechazo en función del entorno, porque muchas veces esto no se habla con la familia. También es un trabajo que hacemos en las sesiones. Empezar a pensar si hay que contar. ¿Le tengo que contar la verdad? Y si no se la cuento, ¿qué pasa? Y si no puedo, ¿quién me puede ayudar? Todas las inquietudes antes mencionadas, estas y las que vendrán, en función a la información genética, van a ser tratadas en cada sesión de asistencia psicológica, de acompañamiento psicológico. Entonces, también empezar a pensar en la posibilidad de tratamiento con donación de gametas. La genética surge como punto central del cuestionamiento y de las inquietudes. Entonces, hay preguntas que no debemos dejar de lado y empezar a trabajar con quienes acompañamos. Ver qué les preocupa de esa genética. ¿Qué lugar ocupa la genética en cada persona y por qué los angustia, por qué los paraliza y no les permite tomar la decisión de continuar con los tratamientos? Muchas veces esta situación lleva años, hasta 2 años, al menos en mi experiencia, me ha tocado y tenido que acompañar. Y empezar a pensar cómo pueden controlar las emociones. Todo esto nos lleva a la posibilidad de empezar a pensar que hay algo del orden del querer empezar a transitar los tratamientos con donación. Aparece la palabra duelo.
parece ser una palabra conocida, es conocida, pero tiene todo un trasfondo de complicaciones porque empiezan a aparecer un montón de situaciones que antes jamás habían planteado. El duelo es algo que sí o sí hay que transitar para poder avanzar en los tratamientos de fertilidad con gametas donadas. Haber podido elaborar la pérdida de la información genética propia para poder aceptar, recibir gametas donadas de otra persona es fundamental. Si no, es imposible. Es imposible porque hay un montón de situaciones que se van a ir jugando en el futuro que van a hacer que se vuelva para atrás. Por eso, ahí abajo, bueno, yo puse efectos retroactivos, consecuencias negativas con las cuales nos vamos a ir encontrando si este proceso no ocurre. Y si no ocurre como corresponde, porque a veces el paciente llega y dice, no, sí, yo ya el duelo lo tengo hecho, y empezamos a ver que no, que ni siquiera comenzó. Pero hay como un apuro por lograr un embarazo. Realizar el duelo con el tiempo que corresponda, que necesite cada paciente, sin apuros en el tiempo, va a permitir elegir a conciencia, ver la donación como una oportunidad, como un desafío, pensar en otra posibilidad de acceder a la maternidad o no, porque a veces también se toma la decisión de no continuar, de seguir ahí, y tal vez empezar a pensar en otra posibilidad, como por ejemplo la adopción. Eso también puede pasar. Y cerrar una etapa que tiene que ver con todo lo que los pacientes hayan venido haciendo desde el inicio o el momento de comenzar a buscar un embarazo. Acerca del origen, ¿qué pasa? Acá ya tenemos que empezar a hablar, ¿no? Se debe construir una narrativa que tiene que ver con el relato que los padres van a poder realizar a esos chicos, a sus propios hijos, acerca del origen. La verdad que en función de la narrativa sabemos que no se da de un momento para el otro, no hay un patrón indicado, es algo que se va construyendo en el día a día, conociendo nuestros hijos, teniendo en cuenta algunas particularidades, porque a veces los papás no saben, tienen miedo, deben prepararse, deben saber qué tipo de lenguaje utilizar, palabras sencillas y no confusas. A veces pasa también que estamos todavía con esta cuestión de confusión entre donante, madre biológica, madre genética, madre verdadera, y entonces nosotros quiénes somos. Muchas dudas en torno a veces al tema del vocabulario que se utiliza. Por eso es muy importante no confundir, porque terminamos o se terminan confundiendo mucho más los chicos. Y también hay que tener en cuenta si alguien más de la familia ya lo sabe, justamente para que no se adelanten. Es importante que los chicos sepan la verdad de boca de sus propios padres. Consideraciones importantes. Bueno, la historia deberá ser contada varias veces. No es que una vez se lo sienta al niño y se le dice, bueno, mira, ven y sentate, que te voy a contar algo, esto es muy interesante para vos. No, hay que saber aprovechar el momento, la forma, con naturalidad. Tiene que ser, con naturalidad, tiene que ser llevado a cabo este encuentro y la historia. Y mucho de esto depende de lo que los papás sepan, cómo los papás hayan transitado la donación, para tener en claro de qué manera le transmiten toda esta información a los hijos. Por eso es importante tener en cuenta la edad del niño, su desarrollo y su interés. Tampoco perseguirlo por toda la casa, porque hay que empezar a hablar de donación. ¿Cuándo es el momento? Bueno, cuanto antes mejor, porque evita confrontaciones a futuro y preguntas mucho más difíciles. Los niños escuchan, a veces no siguen preguntando, pero a medida que pasa el tiempo se va complejizando porque, empiezan a aparecer otras cuestiones en los niños, en la adolescencia,
donde, bueno, está absolutamente todo cuestionado. Hay mucha cuestión del orden de querer diferenciarse de los padres, mucha revolución interna hormonal. Entonces es como que cognitivamente están preparados para comprender las situaciones, pero bueno, emocionalmente hay un torbellino interno que hace que, bueno, muchas veces cuestiones de rebeldía y de enojo se complejizan. Bueno, ¿por qué debemos hablar con nuestros hijos acerca del origen? ¿Por qué no? También nos podemos preguntar, ¿no? Si no es nada malo, si esos hijos fueron deseados, si fueron buscados desde el amor, desde el deseo. Entonces, también pensar que no solo se trata de la historia de ese niño, sino de la historia de una familia en particular. Y también aceptar que cada niño puede reaccionar de una manera diferente, porque es lógico y hay que darle lugar a su expresión. Si no deseamos contar la verdad, si esperamos que nos vengan a preguntar, si omitimos, ¿no?, lo que sabemos, bueno, también tenemos que pensar que ningún vínculo sólido se construye sobre la base de la mentira y el ocultamiento. Entonces es como que, bueno, ya no estamos empezando del todo bien. Acá tenemos también otra controversia y dicotomía, ¿no? Apertura versus secreto. Convengamos que el niño tiene derecho a saber toda la información acerca de su origen, de su identidad genética. Podemos preguntarnos también a quién le corresponde ese saber, ¿no? Porque, bueno, somos los padres, deseamos tenerlo, no nos pidieron venir al mundo, pero bueno, también ¿por qué ocultar información que la verdad que no nos pertenece? Puede generar efectos negativos, por supuesto, falta de confianza, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Puedo seguir creyendo en ustedes? Porque una vez que está abierta la puerta de la duda, bueno, ¿no?, ya podemos seguir con otro tipo de cuestionamientos. ¿Algo más no me dijeron? Y aparte, también esto de mantener el secreto implica una carga. Hay que estar, ¿no?, con eso sobre las espaldas el resto de la vida, cuando el niño en realidad es el que debe saber la verdad ante todo. Bueno, y a modo de conclusión, el concepto de maternidad y paternidad debemos entenderlo desde el deseo, el amor, la crianza, el proyecto parental, cómo fue construido ese proyecto, cómo fue pensado desde el inicio, ¿no? La construcción del vínculo también, que se va dando en lo cotidiano, en el día a día, y no desde la genética. Entonces, volvemos un poquito para atrás. A ver, acá. Los ejes centrales sobre los cuales me pareció interesante elaborar la charla, ¿no?, los vuelvo a mencionar: duelo genético, aceptación de la donación y hablar con nuestros hijos acerca del origen. Uno tiene que ver con el otro consecuentemente. Si el duelo genético está realizado, transitado, acompañado, como corresponde, entre comillas, después veremos cada caso en particular, en singular, la aceptación de la donación va a ser plena y a conciencia. Por ende, después, hablar de donación frente a los demás, a los pares, y hablar con nuestros hijos acerca del origen, no debería ser algo tan complicado, tan que genere conflicto. Que cuesta, sí cuesta, por supuesto, pero tal vez podemos pensar que si las cosas se hacen bien de entrada, bueno, podemos evitar consecuencias negativas a futuro y mucha más tranquilidad para todos. Muchísimas gracias.